Me llamaron, soy el capellán general de una institución educativa que tiene grados desde preescolar o kinder hasta secundaria. Es una escuela cristiana que integra los principios bíblicos en todo su proceso educativo. Entonces, esa es la razón de nuestro tema. Bueno, quiero mencionar dos cosas para iniciar. La primera de ellas es que quiero dar fe del gran don de hospitalidad de Nati y de Daniel. Anoche que me han atendido de maravilla, sus hijos también han sido súper especiales, y eso habla de la calidad del trabajo pastoral también. Entonces, ténganos en sus oraciones. He disfrutado muchísimo, y también he disfrutado de la hospitalidad de los hermanos Mariana y su esposo César esta tarde. Y como César me ha atendido toda la tarde, entonces no contestó la pregunta del formulario. Pero sí voy a dar una clase hoy. Sí. Pero charlamos toda la tarde, y entonces le chorrié el 80% de hoy, así que César prácticamente va a cubrir. Entonces, no, yo voy a hacer la exposición, pero las preguntas, César no. Sí. Entonces, gracias César, gracias Mariana. Sí. He disfrutado muchísimo estando con estos hermanos, y no dudo que si pasara tiempo con cada uno, disfrutaría un tiempo de compañerismo. No es posible, por supuesto, pero quiero dar testimonio de esa verdad. Eso también es doctrina, ¿sí? La manera como compartimos la vida con otros. Tengo 6 respuestas a la pregunta de esta tarde, pero antes de las preguntas, ¿se fue Daniel? ¿Daniel? ¿O Nati? Sí, venga alguno, por favor. Oh, lo vamos a poner a bailar. Sí. Vean. Lo primero que vamos a hacer es ver el corazón de un discípulo. Un discípulo sigue instrucciones. Saquen por favor la hojita con las 3 características que les dio anoche un hermano. ¿Qué características se pidieron? ¿Todos la tienen? ¿Veamos? Las características de una persona que asumiera el reto de educar cristianamente. Definimos educar en un concepto amplio, no en el sentido de hacerse un docente en un aula, aunque eso es posible también, pero ampliamos el concepto de educación como aquel proceso por el cual guiamos a alguien del punto A al punto B. Hoy tenemos que hablar de cómo es que se hace eso a través de los 6 elementos. Entonces, vamos a repasar esas características. Lo primero que va a hacer, empezando con la hermana Marce, es: yo tengo la hojita de y nos dice el nombre de quién es, nos recuerda las 3 características, la entrega a la persona, y esa persona dirá igual: la hojita que yo tengo es del hermano tal. Pero antes de eso tenemos una pregunta. La pregunta es: recuerda que esa hojita usted se la llevó para orar a lo largo del día. No me responda. ¿Usó la hojita para orar por la persona? Esa es una. Luego yo mandé un cuadrito amarillo, no sé si lo vieron, que era para ayudarnos a meditar alrededor de esas 3 características con las siguientes 2 observaciones. ¿Alguien las recuerda? Las preguntas, las de la que vio en el chat. No, la de meditación, que decía para meditar. Sí, La primera era, ¿qué pasaría? ajá, correcto. ¿Qué pasaría en la comunidad cristiana si los padres las procuraran para sí mismos con un compromiso decidido? O sea, esas 3 características. Sí, entonces la primera era: wow, yo puse ahí 3 características en esta hojita, pero ¿qué pasaría en la comunidad cristiana si los padres procuraran para sí mismos, trabajando de forma consciente y planeada, esas características para ellos? Por supuesto, estamos pensando que volcarían entonces en sus
Pero más allá del tema de este taller, la segunda, ¿y si procuraran esas características para los maestros de sus hijos? ¿Recuerdan ayer que hablé de qué absurdo sería que los niños judíos hayan salido, hebreos hayan salido de Egipto y luego de la gran liberación al día siguiente les pusieran su mochilita, su merienda y los mandaran de vuelta a las escuelas de Egipto porque había que ir a clase? Entonces sería una liberación física, pero una esclavitud mental para que Faraón siga siendo el falso maestro para esos niños. Entonces, ¿qué pasaría en la comunidad cristiana si los padres cristianos demandaran esas características para los maestros de sus hijos? ¿Usted cree? Bueno, por ejemplo, podríamos involucrarnos en el consejo de la escuela donde está nuestro hijo para saber quiénes son aquellos, sus vidas, hacer algo de relación. Y antes yo me acuerdo, mis padres por lo menos se lo hicieron, invitaban a los maestros a venir a casa para conocerlos, charlar con ellos y cómo he visto a mi hijo, pero la maestra estaba en casa. ¿Y cómo se está portando don Alcito? ¿Verdad? Ha estado todo bien, pero en casa, no en un entorno escolar. Y mis padres no eran cristianos, no tenían una visión cristiana para hacer ese tipo de entrevistas. Cuanto más el padre cristiano quiere saber quién es la persona que está influyendo en la forma de razonar y pensar, porque todo proceso educativo provee los elementos de una cosmovisión. Todo proceso educativo tiene como propósito proveerle al estudiante una serie de herramientas para interpretar el mundo. En algunas ocasiones esa interpretación ya está medio masticada y simplemente está entregada. Por ejemplo, tú provienes de la casualidad, tú eres fruto de la evolución, por lo tanto no tienes valor trascendente, eres el resultado de una gran casualidad. Y lo que llamamos moralidad es una disposición humana que tenemos para no matarnos entre nosotros, pero no es que hayan valores morales trascendentales, es decir, más allá de nuestra opinión. Son convencionalismos, es decir, lo que hoy llamamos bueno, mañana podríamos llamarlo malo. Y para eso tenemos nuestros representantes por quienes votamos, quienes determinarán, ahí con 57 votos en nuestro caso, que matar a un niño en el vientre de una mujer es correcto. Para eso los elegimos, para que ellos determinen la moralidad. O, como dije ayer, los diputados que han dicho en nuestra asamblea que los hijos son propiedad del Estado. ¿Sí? Es un convencionalismo. ¿Sobre qué base reclamaríamos esa disposición si somos resultado de la evolución? No tenemos ninguna base. ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar, eso era para meditar, vamos a escuchar para hacer el repaso de las 3 características. Hermana Marcia, entonces te recuerda, ¿verdad? Este es de la hermana tal, recordamos. Bueno, estas características que son del hermano Michael Vargas, y dice así: educado desde una convicción cristiana, modelo de que vive en el señorío de Cristo, diligente e intencional en las oportunidades de instruir. Devuelve la hojita, devuelve a Michael. No la soltó la silla. No la soltó la silla. No puede salir. Pregunta antes de que Michael entregue su hojita. Michael, si tú te dieras cuenta que un docente de tu hijo no solamente no cumple esas características, sino que tiene unas que son absolutamente antitéticas, contrarias, ¿retirarías a tu hijo de la influencia de ese docente? Debería, pero creo que usted dijo algo importante: no nos interesamos en las personas que están influyendo en la educación de nuestros hijos. Sí. Eso es algo a meditar, es una realidad. Sí. Muy bien. Devolviendo la hojita tuya, esta es de mi esposa, Andrea. Dice: dar ejemplo desde su manera de vivir,
tener una vida cristocéntrica y mostrar propósitos eternos en el entorno en el que vive, en lo que se vive. Ok. Mi nombre es de Mariana Valeria, ¿verdad? Y dice, debe ser cristiano, debe conocer a Dios verdaderamente y debe estar preparado para presentar defensa de la palabra de Dios. Muy bien. Este lo escribió Karina. Ya le va a llegar su hojita, hermana María. Gracias por darme la oportunidad de orar por tus 3 características. Durante el día se ha acordado de ella, Sí. no solamente de las características, sino de la persona propiamente de Mariana. Ujú. Karina escribió: número 1, conocimiento de la palabra de Dios; número 2, temor de Dios; y número 3, tolerante ante los desafíos y preguntas de los estudiantes. Ujú. Muy bien. Bueno, a mí me correspondió la hermana César Zamora. Número 1, tenemos 5%. Temor de Dios, primeramente. Número 2, diligencia en el estudio de la palabra. Y número 3, compromiso sincero con los 2 anteriores. Ujú. Una pregunta en esta es, ¿cómo se da cuenta un padre de familia que un docente que influye en la mente de su hijo es diligente en el estudio de la palabra? Conversando con él, Una forma, conversando, acercándose. observando su clase, viendo qué tanta Biblia o presuposiciones cristianas hay entre líneas en esa lección. Así que cuando le preguntas a tu hijo, ¿qué viste hoy? Y Dios está ausente, y el reporte que el niño te da, bueno, vimos historia, ¿estaba Dios en alguna manera presente en esa clase? Que yo sepa, no lo mencionaron. Sí. ¿Van a más? Vieras que yo a mis hijos los tuve en un colegio católico, porque aquí no hay colegios cristianos. Y era lo mejor, bueno, para mí era lo que era un poco mejor, ¿verdad? El ambiente, por lo menos. Más que ellos que estaban pasando una situación de la pérdida del papá y muchas cosas, entonces decidí ponerlos ahí. Y vieras que, creo que fue Mariana, ¿usted fue verdad la que se pone una maestra atea? Entonces, creo que fue Mauricio. Había una de las maestras que era atea. En una escuela católica. Sí, pero esa escuela es semi-privada. Entonces ella no era, porque el primero el colegio cuando ellos entraron era de monjas, después pasó a ser de los padres. Pero cuando estaban las monjas ella la tenían, porque no la podían quitar porque ella era empleada del gobierno, no era empleada del colegio. Entonces no la podían quitar. Y los papás hicieron de todo y no la podían quitar. No. Ah, los papás sí deseaban que... Claro. Sí fui yo, creo, pero era en la escuela. No Sí. fue en el colegio, no fue en la escuela. Sí, en la escuela. Bueno, el colegio, es que es escuela y colegio. Siempre se le dijo colegio. Y vieras que nosotros hicimos muchísimo, pero siempre, los papás siempre, cuando estaban las monjas, ella la tenía como reprimida, digamos, porque siempre ellos, los chiquitos estaban acostumbrados y tenían un saludo cuando llegaba alguien, alguna persona, digamos, al aula, entonces ellos, ¿qué era saludo? Que el Señor los bendiga, paz y bien, que el Señor los bendiga, ese era el saludo. Y cuando pasó a ser de los padres, ya ella tenía como más libertad, ya una monja no estaba ahí, entonces le empezó a decir muchas cosas a los chiquitos. Yo no me acuerdo que fue Mauricio. Empezaba que no volvieran a saludar así, que les tenía prohibido, que hacía eso, entonces ella le bajaba la nota, y vieras todo lo que entonces, y mi hijo me decía, yo me puse de pie y saludé como tenía que saludar, y no me hice caso. Y entonces así dijo, ¿verdad? Porque ella dijo, si viene alguien de visita, ustedes no se pongan de pie. No se ponen de pie, porque si no les bajo los puntos en la nota. Porque no pueden decir eso de Dios, porque yo no creo en Dios, y empezaban a decir un montón de cosas. Y yo me acuerdo que mi hijo me contó eso, que él se puso de pie y lo dijo, entonces que los otros chiquitos se pusieron también de pie, porque todos ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?
De lo que sí podemos estar seguros es que en la actualidad hay docentes 100 veces peores, Ajá. enseñando cosas 100 veces peores que una atea que dice no se ponga de pie. No, pero Para es que sí, saludar. no era solo eso, eran Ujú. muchas Me cosas que imagino. yo les decía. Pero a lo que yo voy es que por más que se hizo, No se tal vez pudo. por más que uno quiera, digamos, Ujú. papá, quitar, no saben si es mejor llevarse el hijo porque los colegios de afuera están peor y Sí. entonces creo que lo que uno en la casa les enseña. Sí, en ese caso el padre va a tener que equiparse muy bien para hacer un contrapeso, Sí. porque si no tiene otra opción, no le queda más salida. Pero tiene que ser un padre muy consciente de que lo que está enfrentando va a requerir una gran dosis de valentía, de decisión de carácter y de comprensión de la escritura para hacer el contrapeso. Sí, todos los papás, digamos, en las reuniones comentábamos y todos estaban gracias a Dios, que ellos eran muy conscientes y todos estaban encima de los chicos porque no se pudo quitar Qué bueno. la maestra. Qué bueno. ¿Quién quedó? No, quería como Ok. sumarle el comentario de casa que, bueno, que en realidad es que esta semana, con este tema particularmente, ha sido muy edificante. O sea, empezamos ayer, pero también muy confrontador. Y bueno, se han levantado preocupaciones personales, por ejemplo. Yo estoy casada con un incrédulo. Yo me convertí en el Señor y mi esposo no. Digamos, yo veo una solución, si no existe fuera de mi casa un lugar, una institución cristiana, veo una solución en el homeschooling. Pero mi esposo se opone totalmente al homeschooling. Entonces, es como, a ver, no me está pidiendo absolutamente nada pecaminoso en ese sentido, porque lo que me está diciendo, no estoy de acuerdo que mis hijos se eduquen en la casa. Y yo no sé qué hago. ¿Qué hago ahí? Porque también tengo que tener un balance con él. Claro. De que no se me convierta una tierra ahí de batalla. Y bueno, siendo preocupante, yo no podría hacer un schooling. En caso de que no exista, se convertiría en un tema de guerra entre nosotros dos. Bueno, lo primero es que todos los de esta mesa tengamos como alta prioridad orar por la hermana Yali, ¿verdad? Porque de una u otra manera va a tener que sacar el fuá, decimos aquí, ¿verdad? Tener mucho carácter, mucha visión, salvaguardar su matrimonio y al mismo tiempo guardar al hijo. Sí. Entonces, no hay mucha opción, no hay, aquí por lo menos ya empezamos, no hay ningún solo colegio cristiano. Sí, pero digamos, y aparte tal vez uno no tiene las posibilidades de entrar tampoco, o así. Y digamos, por ejemplo, yo tengo que salir a trabajar digamos, en qué momento del día yo pudiera ser un maestro en casa. Para mí no sería una opción, definitivamente. sí. Y entonces, digamos, aparte de esas prácticas de acercarse al colegio, a los maestros, que a veces hasta ni eso, porque digamos, como que le da uno un espacio para esa parte de estar como cerrado también. Entonces, digamos, ¿qué opción más puede haber? No existen muchas posibilidades de hacerlo, aunque uno deseara tener un ser creativo. Dos cosas. Uno, ¿no les está pareciendo que hay una presión interna que el Señor desea que su pueblo experimente? De modo que la preocupación vaya más allá de esta mesa y que los cientos de cristianos que hay en Ciudad Quesada sientan que abrir un colegio sea tan espiritual como evangelizar a las almas perdidas. De hecho, ya hay una iglesia que tiene un proyecto en Florencia. ¿Sí? Bueno, dos con esta.
Pero empieza aquí, empieza como una gente que toma un tema y de pronto algo que ha visto como, ahí está, de pronto siente una presión. Y si ustedes ya leyeron su Biblia, que yo sé que sí, todo empieza por una presión que Dios pone en algunos y dice, no es posible que los filisteos nos sigan oprimiendo. Pero yo estoy solo. Pero cuando esa presión crece, entonces Dios en su gracia provee para la victoria. Ese es el propósito con el cual este taller no tiene el propósito de preocuparte, tiene el propósito de explorar la verdad, pero lo que va a pasar es que nuestro anhelo por ver la verdad crecer nos va a llevar a esa santa presión que nos va a obligar a orar con certeza hasta ver que haya gente con esas características que ustedes han escrito. Es decir, esa gente no va a caer del cielo, esa gente ya está aquí caminando, ustedes son parte de ella. Y si siente que no puede hacer algo, inmediatamente sí puede hacer algo, que es orar y compartir con otros su preocupación. ¿Sí? Bueno, tal vez, hermana Yani, hermana, hablemos un poquito después de las otras cosas que se pueden hacer, especialmente a nivel de iglesia también cuando se trata de este tema. ¿Dónde quedó la hojita? Yo no tenía el plan que nos alargáramos tanto con la hojita, pero qué bueno, qué bueno. ¿Es esa? Ok, yo tengo la de Super Mamá Natalia Granados. Y dice amor y temor del Señor, paciencia y compromiso, deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguna de esas en particular que te hirió más? Que dijiste, uy. Se me parecen mucho a las que yo puse. En general los 3 puntos son completamente válidos y importantes para ahora. Entonces comparten una preocupación similar. Nati, ¿contigo terminamos o tú tenías la de alguien? Yo tengo la de Dani. Dice tener temor de Dios, alguien dispuesto a hacerlo y con conocimiento sobre el tema y sabiduría divina. Magnífico. Y esperamos que este taller pues provea algo de esa sabiduría en esta temática. Bueno, yo voy a ir al formulario que ustedes ya vio, hermana Teresita, en qué estamos ocupados de anoche, ¿sí? Son 4 noches y ayer fue la primera y no ha empezado la segunda. Y ya van a ser las 7 y ya en el convivio santo. ¿Sí? No, vamos. Bueno, tengo las siguientes respuestas a la pregunta. ¿Cuál de las ideas compartidas anoche le parece a usted tan importante como para recomendarle al grupo? Recuerde que esto es como si usted se pusiera de pie y le dijera a los hermanos, de las ideas que vimos anoche, a mí me parece que hay una que no deberíamos olvidar todos. Así que, en el caso del pastor Daniel Lobo, él dice que no debiéramos olvidar como grupo que la realidad de que no existe ningún ámbito de la vida humana que no esté bajo la potestad de Cristo. Precisamente por creer que hay áreas de neutralidad, los cristianos nos alejamos, el mundo llenó ese espacio y ahora estamos en la parte del fondo del bus, con un Estado humanista que se ha apropiado de la educación y que no lo va a soltar así solo porque somos linda gente. Ahora va a tocar una batalla con dientes y uñas para recuperar lo que nosotros mismos, quizás no fue usted, generaciones pasadas de cristianos vieron como algo secular. Y total, como las 7 provincias de Costa Rica se llaman igual en todas partes, nadie dijo, y si viene una maestra atea y respeta la autoridad y le dice a mi hijo que no tiene que respetar la autoridad, no, nadie pensó en eso. Y como resultado, llegaron y nos fueron empujando y ahora estamos en los últimos asientos del bus, ¿verdad? Y ahí no cuenta mucho nuestra opinión, por lo menos ahora, a menos que el Señor intervenga, y a Él le encanta intervenir. Dice Daniel también que no olvidemos que a
afirmar que Él es Señor tiene implicaciones que van mucho más allá del domingo. ¿Algo que quieras añadir, Dani? No. Sí. La segunda persona porque están en orden, ¿quién contestó primero? Felicidades. Pastor, tenés premio. Yo no dije que el que contestara primero tenía premio, pero sí tenés premio. Luego la hermana Nati fue la segunda y dijo: ¿qué verdad te parece tan importante para no olvidar? Dísela al grupo. ¿Quieres decírsela a todo el grupo o se la leo yo? ¿Cómo gustes tú? Bueno, a mí me caló mucho el tema de la cantidad de horas que los chicos pasan siendo disciplinados, disciplinados, enseñados en las escuelas, versus la cantidad de horas que quizás en la iglesia son enseñados también. Entonces, a mí queda así como, parafraseando un poco lo que había dicho Don, que la única razón que dan los docentes acerca de por qué los jóvenes deben estudiar es para ser alguien en la sociedad, digamos, una de las razones que les dan para estudiar. Y esto es solo para formar esa gran maquinaria, ¿verdad? Que ellos, para servirse a sus propios propósitos, ¿verdad? Para los propósitos del mundo, sin tomar en cuenta que hemos sido hechos por Dios para su gloria, y mucho menos en estos espacios se habla de gozar de Dios, digamos, de que somos creación de Dios y gozar de su creación. Entonces, el tema de haber sido, de que están siendo discipulados 40 horas semanales, ¿verdad? Currículos que no hablan de Dios del todo, versus las horas poquitas que tal vez en la iglesia, ¿verdad? Si es que en la iglesia se van a ser discipulados de alguna forma. Entonces es muy fuerte la batalla pues, que tenemos con el arte compartidas. Sí. Gracias. Vamos a la tercera persona, hermana Yani. Directo al punto. ¿Qué tema? Tener temor de Dios. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Gracias. Cuarta persona, hermano Michael, dijo: la gran comisión es una labor educativa. Vayan y enseñen a todas las naciones. Y esto se fundamenta en que Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Esa fue la primera base de él. Si él tiene la potestad que dice que tiene. ¿Han oído la frase hacer valer los derechos de algo? ¿Verdad? A usted se le daña algo que compró en una tienda y usted dice: yo sé que tengo el derecho de ir y reclamarlo porque estoy dentro de los 30 días. Yo sé que tengo el derecho. Oye tú, yo tengo el derecho de ir a cambiar eso. Lo tengo. Aquí está el papel que dice que tengo el derecho. Me siento muy orgulloso. ¿Ha cambiado algo en el objeto malo? ¿Qué tengo que hacer? Hacer valer. Los derechos de Cristo, ¿quién los debe hacer valer en la tierra? La iglesia de Cristo. ¿Ven esta bandera? Usted tiene una y la lleva a donde quiera que te lleve. Y donde va, no es física, debe clavarla en ese ámbito. Si usted está en el comercio, si usted está en la industria, y si estás en la familia, la bandera. Y reclamar los derechos de la corona real de Cristo Jesús. Aquí nos estamos preparando para reclamar el derecho a educar cristianamente a quienes son la herencia de Jehová, porque ese es el nombre que tienen nuestros hijos, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos, no son del Estado. Gracias. ¿Quieres añadir algo, Mico? No, lo único sería que generalmente los cristianos piensan en evangelismo solo con ir y hablar de Jesús, pero claro que es parte de, sí, pero no es el todo. Sí. Y olvidamos o relegamos la parte educativa o de hacer discípulos. Es como ir a hablar de Jesús, pero hasta ahí, como una parte. Es que precisamente hablar de Jesús es hablar de sus derechos de potestad. Y se te vengo a hablar de Jesús. ¿Cuál? Bueno, el del domingo. No, te vengo a hablar de Jesús que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, incluyendo el ámbito donde tú te mueves como padre, como esposo,
y como maestro, como educador. Ahí tal vez el asunto es que se ve a Jesús solo desde una esfera de salvación. Correcto. Pero no de transformación de la mente y de la persona, solamente como para escapar del infierno nada más. Uy, pero no más que eso. Uy, man. Se me está llevando la mitad del sermón. ¿Qué pasó? Perdón. No, gracias. Luego está la hermana Andrea. Leo, Andreita, que no deberíamos olvidar que el cristiano debe de estar preparado para presentar defensa de la palabra de Dios. ¿Quieres añadir algo, Andreita? No, Así de claro. Me gustó eso de la hermana Mariana, que ella lo dijo y me gustó. Sí, así debe ser. Es otra forma de decir hacer valer los derechos de la corona real de Cristo. Y vamos a ver, tenemos a la hermana Mariana, ¿verdad? Que ahí se apuró para hacer la contestación. ¿Quieres leer la hermana Mariana tú? Sí. ¿Cuál de las ideas compartidas anoche te parece a ti tan importante que quieres decirle al grupo que por favor no la olvide? Claro, no, ahí vas a encontrar el formulario otra vez, pero tu respuesta, ¿te la doy entonces? Creo que no la tengo. Ok. Ok, te la doy y te pregunto igual si quieres comentar algo. Ella dice, grupo, no olvidemos por favor que la educación no es solo para los maestros por vocación profesional. Cualquier cristiano comprometido con la gran comisión que Cristo nos encomendó puede discipular a sus hijos, sobrinos, conocidos o a quien Dios ponga en su camino, y que Cristo tiene toda potestad, recuerden, no lo olvidemos, sobre cualquier materia, ya sea historia, matemática, ciencia, idiomas. Debemos enseñarlo a la luz de la palabra de Dios. Decirlo es fácil, dijimos, ¿verdad? Pero si no hemos sido educados, no nos han enseñado matemática desde una perspectiva cristiana, nos emocionamos con el consejo, pero ¿y eso cómo se come? ¿Quieres añadir algo, hermana Mariana? No. Completo. Esa fue mi respuesta. Muy bien. El respeto que nos tenemos entre nosotros como creyentes requiere que tomemos en serio el consejo de cada uno de ustedes cuando dice, hermanos, no olvidemos. No olvidemos. Entonces, más allá de un ejercicio, cada uno le ha dicho al resto del grupo, no olvidemos esto. Y si recuerdan en la Escritura, hay muchos llamados a no olvidar. ¿Sí? Es un mandamiento, es no olvides. O por causa de que te olvidaste de Jehová, ha venido esto sobre ti. Así que no olvidar es clave en la vida cristiana. Ok, le dije que eran 3 textos. Mateo 28, iniciamos con la Gran Comisión. Luego pasamos a ¿cuál? Efesios 6:4. Ahí habían 2 palabras claves ahí, que eran disciplina. Pregunta de sí o no. ¿Disciplina ahí significa corregir la mala conducta? No. ¿Qué significaba? Cultura. Paideía, o una palabra que más se le aproximaba sería cultura. Cría a tus hijos en la cultura del Señor. Y eso significaría entonces los amigos que escogemos como familia, la manera como celebramos nuestros cumpleaños, la manera como enterramos a nuestros muertos, la manera como les educamos académicamente también. Todo eso sería en la cultura del Señor. Y la otra palabra clave es amonestación. ¿Qué significaba? Ok, viene de nou tesis, nou mente, y tesos, tocar, o con la finalidad de moldear. Ok, y luego hablamos que hoy íbamos a empezar a explorar los 6 elementos del proceso educativo. Tengo aquí este parrafito que es el que nos va a servir de ingreso a esta idea. La premisa de esta sesión de hoy es breve y bastante radical. Es la siguiente: no puede haber educación real
sin presuponer en cada punto de esa educación la verdad bíblica y especialmente la realidad de Dios el Hijo, de Jesucristo en su obra mediadora. ¿Qué es esto? Cuando oímos del Señor como mediador, recuerden lo que dijo Michael, mediador entre Dios y los hombres, decimos, ¿verdad? Y entonces inmediatamente viene el concepto de salvación, que necesito un salvador. Pero la función de la mediación del Señor Jesucristo va más allá de la relación del hombre salvado y Dios. ¿En qué sentido? En que nuestra relación con el mundo que Él ha creado, también ha de ser mediada por Él. Es decir, mi aproximación a los fenómenos de este mundo requiere la mediación de Cristo, porque Él es el creador de todo lo que me toca estudiar, pero como creador es el intérprete de ese ámbito. ¿Okay? Para esto en la antigüedad había una palabra que solamente se usaba en filosofía: logos. Los filósofos hablaban de que había como una mente. No, algunos filósofos no se decidían si ese logos era personal, o sea que tenía intelecto, voluntad, emociones, o si era una fuerza, pero algo había ahí que había creado orden y que ese orden era inteligible, se podía entender. Uno podía observar el mundo y llegar a conclusiones reales sobre ese mundo. Y cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, lanza un jonrón en Juan 1:1 porque dice: en el principio era el Logos. Esa palabra nunca se había usado en nada del Antiguo Testamento para decir que el verbo de Dios, verbo en nuestra traducción Reina Valera, ¿sí? Tiene alguna justificación, pero no es, porque para nosotros el verbo hoy nos vamos a los viejos libros de gramática para interpretar, verbo es la palabra de acción, entonces por eso, y sí, es cierto, pero no. Otra forma de traducirlo sería mente, porque todo, ¿qué mantiene unificado a este objeto para que haga lo que hace? El hecho de que alguien razonó, ¿verdad? Y conociendo las leyes de la electrónica, de la combinación del plástico, etcétera, etcétera, hizo que esto fuese lo que es. Entonces, hay un logos, una justificación que dice, esto es lo que es por causa de esos que pensaron, ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Juan dice, vean, les voy a decir algo que ustedes han discutido sobre esto de logos y la mente, ese es Cristo. Es más, estaba con Dios en el principio y era Dios también. Y a mí me encanta que en esas ironías que tenemos hoy, usamos la palabra logo después del nombre de muchas de nuestras ciencias modernas y decimos geología. Pero en la escuela nos dicen geotierra, logos, estudio. No, señor. Es la mente o el principio unificador que explica por qué la tierra es como es. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el nombre de nuestro Señor está en los términos logos, geología, odontología, gerontología. Y el mundo irónicamente puso el nombre de nuestro Señor en muchas de esas ramas académicas, pero secularizando la idea de que simplemente significa estudio. No es así, ¿eh? La mente pensante que hace que la realidad sea lo que es. Entonces, cuando usted se acerca a un ámbito académico, usted necesita un mediador para aproximarse a ese ámbito académico y apreciarlo desde la perspectiva cristiana. ¿Quién será el mediador de eso? El Señor Jesucristo. Un mediador es un intermediario. Recuerdan la definición de educación: tomar a alguien de este punto y edu, sere, conduciéndolo a otro, pero esa acción implícitamente requiere un mediador que dice, te ayudo a pasarte de aquí para este punto, tú necesitas pasar de aquí para este punto.
¿sí? Tal vez no eres consciente, tal vez solo llores y te lamentes porque estás en ese punto, como los hebreos en Egipto que lloran, pero no se educan a sí mismos, sino que Dios aparece y dice: yo traigo un currículum, ¿sí? Ya se acuerdan la tarea, ¿verdad? Yo traigo un currículum, te pasaré de aquí, te sacaré de Egipto a otro nuevo currículum, la tierra que fluye leche y miel, donde me conocerás como no me has conocido hasta ahora. Eso es logos, una mente, un propósito para todo. Y ahora viene la pregunta, la segunda pregunta de esta noche. ¿Qué es un currículum? Que yo mando para que Karina me contrate. ¿Sí? César, ¿quién quieres que conteste esa pregunta? Usted. Por mucho. Mitad de la respuesta. Ya ahí se la tiene. ¿Qué era un currículum? Media hora. No, es como un plan de acción. Es como la base de la cual se debe partir. Un camino. Método. Dijimos que era el sendero, el track, en una carrera que debía seguir un corredor, ¿verdad? Y que ponerse ahí, bueno, esto ya es implicación para que la carrera fuera legítima. ¿Ok? Un sendero. Hoy vamos a hablar un poquito de ese currículo, pero todos entendamos que Dios diseña currículo. ¿Cómo aparece el nombre del currículum en la escritura? Este es más difícil. Ese sí no lo digo. Pero está súper fácil. Sí, casi que la... Usted dice que es el camino. Ahí está. Ahí está. La verdad y la vida. Yo soy el currículum. Si te mantienes en mi currículum, conocerás la verdad. Y si recorres ese currículum o ese sendero abrazando mi verdad, tendrás una forma de vida, una disciplina. Te especializarás en esa disciplina. Y el nombre entonces de ese currículo es el camino del Señor. Esa es la frase que aparece en los Salmos: el camino del Señor es perfecto. Lea su Biblia en estos días y cuando aparezca camino por currículo. O sea, el currículo del Señor es perfecto. El currículo es el conjunto, no son los libros de texto, es parte de. El currículum es el conjunto de experiencias que un maestro diseña para, a lo largo de un periodo de tiempo, tener acceso en la exploración a un tema en particular, auxiliado por un libro de texto o materiales de orden didáctico, pedagógico, para realizar con el estudiante. Pero el libro no es el currículum, ¿verdad? Así que cuando como docente digo: muchachos, hoy antes de entrar a esta aula caminaremos 15 minutos por el parque del frente, pero lo vamos a hacer pensando en este tema. Es una experiencia de pensar, por ejemplo, allá caminando 15 minutos. Todo el mundo debe estar en silencio, ¿ok? Durante estos 15 minutos que vamos a caminar en total silencio, porque estoy asumiendo que usted está pensando sobre ese tema. Cuando regresemos al aula, ahí hablaremos de qué fueron. Ese es curricular, es una experiencia. Leer el libro es parte de la experiencia, hacer giras es parte de la experiencia, entrevistar a los padres. Un alumno que se desmaya en medio del aula es un currículum. No lo tenía planeado, pero déjenme ver si planeé que se desmayara hoy este estudiante. A ver, no, la queja de un padre, la rebelión de un estudiante es parte curricular también. Un divorcio a mitad del año para un estudiante es el currículo del Señor. Yo no puedo planear eso, pero el Señor sí. La muerte de un progenitor durante el año escolar, yo no podía planearlo, pero el Señor sí. Y cuando sucede eso, el mediador docente está ahí para seguir explorando la verdad de Dios con esa experiencia ahí en medio. La pérdida del trabajo de un padre, la disolución de un hogar, la pérdida de un miembro o una enfermedad grave. ¿Qué haremos entonces en medio de ese currículum que el Señor sí gobierna y domina? Entonces, ¿cuál es la frase para currículum en la Biblia? El camino del Señor. ¿Y usted está en el currículo del Señor?
y tiene la bendición de ser mediador para aquellos que gocen de su proceso en que usted sea docente y que usted les ayude a caminar el camino del Señor. Algunas iglesias lo llaman discipulado, pero muchos discipulados son programas de estudio de materiales. El discipulado cristiano es otra cosa, es una serie de experiencias donde puede haber material, pero es un conjunto de experiencias juntos, como tomar café a mitad de un taller, que deberíamos en este momento proceder a disfrutar. Disfrutan de la compañía de unos de otros mientras disfrutamos un espacio. Yo voy a dejarlo en ese sentido porque no quiero arriesgarme. También. Y que así como asimilemos la verdad del Señor, así asimilemos también el azúcar. Hemos disfrutado del postre. Gracias, hermanos, por su generosidad al compartir estos snacks. Muchas gracias, es un gesto también de aprecio. Le pedí al hermano Michael, ahora que terminé, me hizo una observación y yo quisiera que él la compartiera por el peso que esta observación tiene. Es que ahora que estaba hablando el pastor acerca de geología, biología, siempre logía del final, que siempre se define como estudio, estaba pensando en el concepto de teología, y siempre nos enseñan teología como estudio de Dios, o sea, como la misma idea que el mundo presupone, pero deberíamos de ver teología entonces como Cristo el mediador del conocimiento de Dios, ¿verdad? No solamente como una idea abstracta de voy a estudiar a Dios como si fuera posible, sino que a través de Cristo como mediador para el conocimiento de Dios. Entonces me cambió mucho el panorama de verlo de una manera de definir. Solo hay un teólogo, Cristo Jesús. Él explica a Dios. Todos los demás que nos dan ese título, en realidad se trata de seguir la explicación que da Él, como el logos de Dios, a la interpretación que Él hace de la persona de Dios. Y aproveché para decirle a Michael que una de las guerras, y eso es algo que hacen los docentes en el aula, es la definición. Definir. Cuando un docente le dice a sus estudiantes, definamos matrimonio, saquen el pequeño Larousse o cualquier diccionario, entonces van a encontrar matrimonio, relación de pacto legal sancionada por la ley entre un hombre y una mujer, si el diccionario es viejo. Ahora el matrimonio se está empezando a definir como una relación de orden legal entre dos personas que se aman entre sí, sin definir hombre y mujer. En ambas definiciones, ¿quién está ausente? Dios, el creador del matrimonio. Lección: para definir la realidad no necesita Dios. El primer libro de filosofía que toca un niño es el diccionario, porque le provee las herramientas para definir la realidad. Y si el diccionario no es escrito desde una perspectiva cristiana, el diccionario entonces es un libro de filosofía anticristiana. Una de las herramientas que les voy a compartir entonces es el único diccionario que existe con el propósito de definir las palabras para acercarnos a ellas desde una perspectiva cristiana. Ese diccionario no está en español, es el diccionario Webster de 1828. Noah Webster fue el padre de la educación americana, un cristiano. Él diseñó el primer método para enseñar a leer y escribir, muy famoso allá, se llama Blue Letter, o el de la letra azul, porque el libro era empastado en color azul. Y todo el abecedario, por ejemplo, lo aprendían con conceptos cristianos. Algunos se saben de la A. Decía, in Adam's falls we all have sinned. Al caer Adán, todos hemos pecado. Y todo el resto de las letras son declaraciones de proposiciones cristianas. Entonces, el niño que aprendía el abecedario en realidad estaba siendo catequizado al proceso de aprender a leer y escribir. El diccionario lo pueden consultar vía internet.
Y ahora con la maravilla de la tecnología, en su navegador le pone que lo traduzca y se lo pasa a español. Pero no existe propiamente dicho en español. Tiene que buscar Webster's, con la S al final, Webster's Dictionary 1828, o sea 1828.com. Pone, es así, va a necesitar saberse la palabrita primero, por ejemplo, love, amor. Acepta la definición y en tu navegador le dice que te lo pase a español. Entonces, un docente cristiano, cuando presenta las grandes palabras, patria, amor, justicia, Dios, familia, ley, entonces debe ofrecer una definición cristiana. Un diccionario no cristiano deja de lado a Dios en la definición de la realidad. Entonces, esa es una de las tantas herramientas y eso lo tenemos para el viernes. Pero como Michael nos señaló ese punto, entonces quise decirlo de una vez. Continuemos con nuestro párrafo. Haber sido el mediador de nuestra salvación, cosa en eso estamos claros, ante Dios el Padre, no es el todo de lo que significa la persona de Dios. Él media, de hecho, y por necesidad, cada relación entre el hombre y la creación. Ahora, si Él es el mediador en esa relación entre el hombre y la creación, el docente que deja a Dios de lado está diciendo que no lo ocupa a Él para mediar la interpretación de esa realidad. Y como dijimos, si saca a Dios y no reconoce la potestad de Cristo como mediador, ese hueco alguien lo llena, alguien más define ser la potestad para definir la realidad. Los 57 señores, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, que creen que el dinero que tú ganas, ellos pueden afectarlo por una decisión soberana de ellos. Y tal vez hoy, mientras dormimos, votan que van a tener un nuevo impuesto de un 2%. Y vos dormidos, ¿verdad? Y ellos meten la mano en tu bolsillo y creen que tienen la potestad. Tú verás y yo veré cómo hacemos para conseguir ese 2%, porque ellos creen que tienen la potestad para meter la mano en nuestro dinero. Y eso cuando legislan, porque cuando imprimen monedas sin ningún tipo de respaldo, entonces todo nuestro dinero pierde valor y nosotros lo llamamos inflación, aunque la inflación no es eso. Otra vez hay que definir la economía desde el punto de vista cristiano. Entonces, Él media, de hecho por necesidad, cada relación entre el hombre y la creación en términos de gracia o juicio. Un docente entonces que entra al aula y deja por fuera a Cristo Jesús está acarreando juicio sobre él y sus estudiantes, porque está definiendo una realidad que no es la que es. ¿Se acuerdan quién hizo primero eso en la historia humana? Satanás. Él dice, Adán, no sé si te has fijado, pero todo esto que tú ves se puede interpretar de otra manera. Él te dijo que si comías, morirías, pero hay otra forma de interpretar esto. De hecho, si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. Entonces solo hay dos maneras posibles de interpretar esa realidad, o como Dios dice, o será verdad que la serpiente está diciendo la verdad. Entonces un docente que dice, esta es la realidad sin hacer referencia a Cristo, se une a la serpiente en su agenda de interpretar la realidad de espaldas a la labor mediadora del Señor Jesucristo. Pero así como yo no admito una doctrina en la que Cristo es desplazado de su lugar de mediador como Salvador, ¿por qué razón habría de aceptar el desplazamiento de Él como mediador, como intérprete de la realidad? ¿Me explico? Es decir, que en cuanto a la salvación, soy un férreo defensor de la fe, la sana doctrina, Cristo es el único mediador. Pero de pronto acepto que otros interpreten la realidad usando un mediador distinto de lo que es el Señor. ¿Y acaso eso segundo no también sería sana doctrina? En otras palabras, no podemos ver el verdadero significado de nada a menos que la palabra de ley de Dios sea establecida sobre todo con confianza en Dios. Eso es lo que se dice fe. Un alumno dice, ¿y qué hay sobre mi sexualidad? ¿Cómo la interpretaremos? ¿Y qué hay sobre mis impulsos? ¿Qué hay sobre mi ira?
¿Y qué cosa es ley? ¿Y qué cosa es la historia? ¿Y quién gobierna la historia? ¿Y cómo deben gobernar los gobernantes? ¿Ha dicho Dios algo en cuanto a cuál es su función, su papel, etcétera? Mientras el no creyente puede tener verdadero conocimiento técnico, mi mecánico sabe muchísimo y le confío mi automóvil porque tiene un conocimiento técnico. Pero cuando mi mecánico me quiere dar un consejo sobre matrimonio, ¿verdad? Y habla, porque le gusta a él mientras repara, hablar de cuánto conoce a las mujeres, el hombre está loco, ¿verdad? Así que yo le acepto que me toque el motor y haga algunas cosas, pero cuando pasa de ahí, entonces no puede ver el verdadero significado o las relaciones que se encuentran ante él. Un astrónomo puede decirnos qué elementos hay en una estrella, qué temperatura tiene por el espectro de color, ¿verdad? que la estrella despide, pero no termina diciendo, y esa estrella está ahí creada para llamar nuestra atención a la gloria de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Es más, ahí esa estrella Dios la conoce por su nombre. Nosotros le pusimos del nombre W2Z736. No sabemos si ese es el nombre que Dios le puso, pero Dios conoce esa y aquella y aquella y aquella, y los billones de billones que hay en este universo, todas tililan, y cada tililo que vemos dice, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Oye, te recuerdo, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Y eso desde el primer día de la creación. Entonces él me puede decir el peso molecular de los elementos que hay, a qué velocidad viaja la luz, eso es técnico. Y los cristianos nos impresionamos con ese conocimiento técnico. Decimos, uy, ¿cuánto sabe? No, si no es capaz de apreciar el verdadero significado o las relaciones que se encuentran ante él, es necio. Puede tener un montón de datos, pero ¿acaso Wikipedia no tiene los mismos datos? Yo no ocupo que él me las diga si están ahí en Wikipedia. Así que quiero que mi hijo sea influenciado por docentes que conozcan el verdadero significado o las relaciones que se encuentran ante él, y para eso requiere reconocer a Cristo como el mediador. ¿Sí? ¿Por qué no puede reconocerlo? Porque en sus delitos y pecados se encuentra espiritual e intelectualmente muerto. ¿Cómo? Doctor, ¿están intelectualmente muertos? O sea, no pueden razonar. No, sí razonan, pero razonan de espaldas al mediador. Y ese razonamiento conduce a la muerte. ¿Sí? No proveen vida espiritual. Su mente está constantemente en enemistad contra Dios. Es lo que dice Colosenses, ¿no? Éramos enemigos en nuestra mente y contra la verdad de Dios, tal y como ha sido revelada en el orden creado. Claro, a veces vemos a esos maestros tan tiernos, tan buena gente, que decimos, ay, son ángeles de Dios, pero en su mente son enemigos de Dios porque no le dan el lugar a Cristo como el mediador. Puede ser que lo hagan elegantemente, que lo hagan bonito. Las maestras de preescolar especialmente parecen muy tiernas, ¿verdad? Porque cuidan niños pequeños, pero si Cristo no es el centro, están en enemistad contra Dios. Puede que sean ateas o que no sean ateas, pero el Dios en el que crean sea el Dios de su imaginación. Y ese Dios de su imaginación sea el que compartan con mi hijo, extraviándolo del conocimiento del Dios verdadero. Así que esto provee la base no solamente para la necesidad de evangelismo, en eso estamos claros, sino de restauración de toda la educación a su verdadero fundamento. Inclusive ese razonamiento es diabólico, como dice Santiago, ¿no? Así es. Animal y diabólico. Sí. Eso no significa que los hombres se andan babeando y los ojos brillantes con deseos de matar a alguien y tienen mirada de violador o de asesino, todos, ¿no? Dice Romanos 1:18 que detienen con injusticia la verdad. Y algunos lo hacen muy elegantemente y se dan premios entre sí ellos, ¿verdad? Se dan el Nobel y se dan títulos de doctor, licenciado, maestro, máster, entre ellos, premiando su necedad. Y a veces entonces los cristianos se quedan obnubilados ante ese brillo y piensan que están en presencia de alguien sabio, cuando en realidad es un montón de conocimiento técnico
y le han dado un cartón, pero si lo pongo de maestro es un inútil, porque no conoce la verdad. ¿Cierto? ¿Michael? Sí, eso es lo que estaba pensando, y creo que ahí es donde hemos mordido el anzuelo los cristianos, pensando que conocimiento técnico es una sabiduría, persona muy sabia a la cual tengo esa autoridad y tengo que prestarle atención por todo el conocimiento, pero tener conocimiento no necesariamente es conocimiento de la verdad. Okay. Por ejemplo, puede tener mucho conocimiento de lo que Darwin dijo, pero no necesariamente eso es la verdad. Correcto. Entonces a veces pensamos que alguien, porque tiene conocimiento de algo, es autoridad. Sí. Y creo que a veces, especialmente entre los jóvenes cristianos en las universidades, correcto, se impresionan sí, de ese conocimiento y terminan alejándolos de la verdad de Dios. Déjame decirte, Michael, que no solo eso, sino que lo que llamamos conocimiento no lo es. Que vamos a volver a las definiciones. Por eso, aquí está el primero de los 6 elementos y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a contrastar la perspectiva cristiana de ese elemento y el primero de ellos va a ser la naturaleza del maestro. Desde una perspectiva cristiana, el maestro lo que hace es guiar el proceso por el cual el estudiante aprende y descubre la verdad revelada y objetiva de la Biblia y su expresión en la creación de Dios. Su libro de texto principal entonces es la Escritura, y como ustedes han dicho en las características, debe ser un estudiante de la Escritura, alguien fiel a la Escritura, que domina la aplicación de las verdades de Dios. Ustedes lo dijeron en sus características. ¿Okay? Ahora, contrastémoslo con la perspectiva secular del profesor. En la perspectiva secular, como no existe un estándar fijo de verdad, entonces él facilita el proceso, pero de autorrealización. Mi finalidad es autorrealizarme, y entonces lo que necesito es un facilitador que me ayude a descubrirme a mí mismo. Los griegos tenían una manera de decirlo: el hombre es la medida de todas las cosas. O sea que él es el gran intérprete de la realidad. Así que lo único que queremos es alentarlo para que se envalentone bastante para decir: lo que yo digo, esta es la verdad. Eso se llama autonomía. Auto-yo, nomos-ley. ¿Qué pasa en ese proceso de autorrealización? Que el estudiante descubre los hechos, conocimiento técnico, y determina por sí mismo su uso y significado. Gracias, profe, ya entendí entonces que esto se llama ovario, esto se llama pene, y ahora yo voy a definir lo que haré con estas cosas. ¿Ok? Gracias, profe, por decirme el nombre, el tipo de enfermedades que se adquieren. Ahora yo decido qué hago con este aparataje que tengo aquí, que la evolución me ha proporcionado. Porque la ciencia no puede definir que lo que yo hago con eso sea bueno o sea malo. Me estoy autorrealizando y estoy feliz de usarlo como yo quiera, ¿sí? Donde quiera y con quien quiera. Y determina entonces por sí mismo su uso y su significado. ¿Qué es la familia? Lo que yo defina. Hay gente casándose consigo misma en estos días y divorciándose de sí misma, por cierto, también, ¿sí? Hay gente casándose con sus animales o dejándole su herencia, incluso millones de dólares, a un gato. Porque en su realidad, en su fantasía de realidad, esto lo autorrealiza. ¿Quiere ese docente para nuestros hijos cristianos? Que diga: yo estoy aquí para facilitar tu autorrealización. Yo soy un niño cristiano. Sí, canta tus cantos el domingo, no tengo ningún problema. Pero tú descúbrete a ti mismo. ¿Sí? Así que en ese proceso de autorrealización lo hace aparte de cualquier estándar objetivo dado por Dios. Él no tiene ninguna opinión de eso. Resultado: el mundo que ahora conocemos, hermanos. ¿Qué es eso? El mundo que hoy conocemos. Y como, perdón Michael, pero hoy el Señor te ha usado montones hoy comentando. Y como Michael nos ha comentado, nos hemos tragado que ese es un gran maestro. ¿Sí?
Y entonces no lloramos delante de Dios que queremos maestros de este tipo para nuestros hijos. Pero tengamos claro, muchos de los que se consideran maestros cristianos en realidad son personas que no comprenden lo que hemos dicho hasta ahora tampoco. Yo tengo una broma que espero que no sea de mal gusto. Si no me perdonen, por favor. A veces digo en los talleres de maestros, ser maestro cristiano no significa que tú llenas de vocabulario evangélico una clase. Y ahora, aleluya, gloria a Dios, abran su libro en la página 36. ¿Quién dice Cristo vive esta tarde? Vamos a trabajar de la página 5 a la 6. Digan amén. O sea, llenar una clase de vocabulario evangélico no la hace cristiana. Y con mucha frecuencia lo que consideramos, queremos educación cristiana, es alguien que resuma, digo de resumir con Z, religión, y no sabiduría cristiana respecto de la realidad. Si te ofendí, perdóname. ¿Sí? A veces mis propios profesores me lo dicen. Ay, profe, ¿por cuál maestro vas a orar? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Cuál serás tú? Añadamos las 3 características que cada uno escribe a esto. Vamos a la naturaleza del estudiante, a ver hasta dónde llegamos, porque yo les prometo que a las 8 me voy. O me llevo, no me voy, me llevo. La naturaleza del estudiante, desde una perspectiva bíblica, el estudiante es influenciado en su ser completo, mente, cuerpo y espíritu, por el pecado. El estudiante cristiano sabe que tiene una naturaleza pecaminosa que interferirá en el proceso de la interpretación de la realidad, pero sabe que necesita del amor y la corrección del maestro. Reconoce en el maestro a la persona que sus padres han nombrado para que realicen lo que sus padres no harían de forma directa, en el caso que no sean los papás los que le den instrucción académica, ¿verdad? Sino que busquen un tutor, como en una escuela cristiana, que los padres ponen en nuestras manos como parte del proceso de discipulado para apoyarles en su tarea de cumplir el mandato de Efesios 6:4. ¿Sí? Pero el estudiante entonces sabe, soy un pecador y mi pecado me hace holgazán, me hace querer el camino fácil, me hace no querer memorizar, y de pronto los muchachos hasta creen que son pedagogos y que ellos saben cómo es que deben ser educados. Alguien les dijo ahí, autorrealízate y define por ti mismo lo que es educarte. Así que le quieren decir a uno, profe, nos quedan 15 minutos, ¿será que nos da tiempo libre, profe? El pecado ahí clamando adentro. Y a veces hacen los ojos del gato con botas en la película de Shrek, ¿verdad? Sí, que lo dejan diciendo, no, me dejas 15 minutos. Cuando hay que bregar con un concepto súper importante. Así que ese estudiante sabe que el profesor no es su problema, el libro no es su problema, el pecado en él es su problema. Porque el pecado es la parte de su naturaleza que se identifica con la agenda de la serpiente. Y él va al aula para vencer, junto con su profesor, esa inclinación a interpretar el mundo como a él le da la gana. En esa lucha lo hace para desarrollar el carácter necesario para el verdadero aprendizaje y el crecimiento personal por la gracia de Dios. Mis estudiantes que entienden esto me agradecen cada clase. Gracias, profe. Una clase de... Gracias. ¿Sí? A veces hago un espacio y medio de la clase y digo, muchachos, ¿qué les parece 15 segundos para dar gloria a Dios con la cabeza inclinada? Porque esto es demasiado sobre el carácter grande de Dios. Inclinen la cabeza, por favor, y en total silencio alaben a Dios por esto que hoy hemos avanzado. 15 segundos en silencio. Ya, continuamos. Hay dos cosas que el estudiante cristiano que recibe educación cristiana y es consciente reacciona. Uno de ellos es gratitud y alabanza. Porque me has enseñado a ver el mundo como Dios lo ve. Gracias. No es que simplemente me enseñaste la tabla del 3, me estás enseñando a ver el mundo como Dios lo ve. ¿Sí? Acompáñenme a ver la perspectiva secular del estudiante.
Él es inocente y plástico en su personalidad de su ser. ¿Qué significa inocente? Inocente significa que ese ser no tiene ninguna deuda moral con ningún Dios. No le debe nada a nadie. ¿Sí? No tiene que responder a un Dios. Recuerden que Freud enseñó que nuestro problema no es la culpa, sino el sentimiento. La culpa que es diferente. ¿Y cómo hemos llegado a desarrollar ese sentimiento de culpa? Porque hay una sociedad que nos ha establecido límites y que nos ha hecho sentir bien feo por no estar a la altura de esas demandas morales. Y entonces han condicionado mi super yo o mi super ego que me dice, llena la medida, llena la medida. Y claro, como nunca lleno la medida, allá adentro el id dice, cochino. Cochino tú. ¿Verdad? Pero allá más atrás, el yo dice, sé tú mismo. Reconoce que estas son barreras que te han puesto, ni existen, ni están ahí. Entonces el psicoanálisis para que tú superes el sentimiento de culpa, no la culpa real, porque no tienes por qué tener culpa si esas barandas que están ahí son del orden social. ¿Sí? ¿Pregunta? Y hay profesores que esa es su filosofía y con esa filosofía van al aula y les dicen a los muchachos, no muchachos, superen eso, no son resabios de la época capitalista, postindustrial, no superen eso chicos, no hay problema. Así que él es inocente y plástico en su personalidad, o sea, él puede adquirir la forma que él quiera. Total, autorrealizarse para uno puede ser esto y para otro puede ser esto, ¿verdad? Cada quien decida, no hay un estándar, no está el concepto de la estatura del varón perfecto, ¿ok? Sino busca tu forma, discover yourself, ¿ya? Descúbrete a ti mismo, conócete a ti mismo a la manera socrática. Entonces él está sujeto a la influencia y condicionamiento de su entorno. Eso significa, si tu entorno, tú dependes de lo que hay alrededor tuyo. Entonces tú eres el resultado de lo que te rodea. Tú serás feliz hasta que tengas el carro que anhelas. Y serás feliz cuando te cases con la mujer que quieres. Y tengas al Dios que te conviene. Así que, si quieres cambiarte, cambia tu entorno. Y ahí están los muchachos diciendo, yo no seré feliz hasta que no me compres el último iPhone. ¿Verdad? No seré feliz. O a veces, profe, yo sería más feliz si no hubiera nacido en esa familia. ¿Verdad? Es decir, el entorno proveería significado. Eso sería herencia, familia, religión, escuela, sociedad. Y él naturalmente tiene la capacidad de aprender, por supuesto, él es su propio maestro. No el docente que está ahí. Ese no. Que lo oye y lo soporta. Se aprende las tareas, pero de él no está aprendiendo nada. No tiene por qué. No tiene un estándar. Total, ese profe dice que él no tiene la verdad absoluta. Recuerden, muchachos, toda verdad es relativa. Y un muchacho inteligente le diría, bueno, si toda verdad es relativa, ¿por qué yo debería escucharte a ti? Solamente estoy siendo consistente de que si lo que me dices es relativo, a mí no tendría por qué importarme. Y si es tan relativa, ¿por qué me pones puntos? A ver, dime. Si el muchacho es inteligente, generalmente no. Entonces, siguen la corriente. Así que es capaz de aprender y crecer dado lo anterior. Entonces, lo que llama crecer no es crecer. ¿Ves otra vez la palabra? Lo que llama crecer no es crecer. Es decir, para él estar torcido, dice, ahora ya tengo la forma que yo quería. Y es feliz porque él se autodefinió de esa forma. No es la forma en la que es capaz de responder al llamado de Dios hasta que Dios venga a su vida ahí, lo restaure y llegue a ser un estudiante desde ti. Y es que eso le resta responsabilidad, ¿verdad? Eso totalmente. Porque si el entorno influye en lo que soy, entonces yo puedo echar culpa al entorno. Correcto. De mi realidad y resta mi responsabilidad ante un creador. Correcto. Es más, ustedes oyen la frase que dice, la sociedad le ha hecho daño. Pero, ¿cómo puede hacer daño a la sociedad si no es un ente con voluntad?
otra vez entran en juego las definiciones y entonces la sociedad me debe algo. ¿Sí? Alguien habla de pagar su deuda a la sociedad. En la Biblia nadie le debe nada a la sociedad, hermano. En la Biblia el pecado es contra un Dios santo. Es frente a Dios que somos responsables. ¿Cómo quieres que sean los muchachos en nuestras iglesias que asisten a una aula de clases? Que son conscientes de su pecado, de la soberanía de Cristo, que respeten a ese docente porque ese docente se atreve a hablar en nombre del mediador, porque lo ama, lo sirve. Ven en la vida de lo que ustedes han escrito, un modelo de vida consistente con la verdad, que es capaz de ser transparente y decir, muchachos, yo también soy un discípulo de Cristo en crecimiento y estoy siendo moldeado a la estatura de la plenitud de Cristo, y tenemos la oportunidad como comunidad educativa en esta aula de seguir juntos al Señor. Si alguna vez les he dicho una mentira, lo corregiré inmediatamente, y aunque ustedes se gradúen, voy a procurar publicar y decir, muchachos, que fueron mis alumnos en 2025, les dije una cosa que era mentira. Y una cosa que digo a mis estudiantes, por ejemplo, es, usted me puede acusar de ser aburrido en mi clase, y tiene la razón, pero lo que no se puede quejar nunca es que yo nunca te dije la verdad. Si una cosa puedes estar seguro es que ese profe me dijo lo que era verdad, porque me dijo lo que Dios dice sobre esa área. Que era aburrido, que le faltaba creatividad, no me importa, porque soy el primero que digo, sí, amén, sí, no ando peleando por eso. Pero sí me avergonzaría delante de Dios saber que, sabiendo yo lo que Dios dice sobre algo, yo te había dicho algo contrario, porque entonces estaría deshonrando al mediador, a Cristo Jesús. ¿Hablaría un docente en estos términos? No le importa, pero un docente cristiano sí. Los otros elementos no los veremos hoy. La tercera es la meta de la educación. El cuarto, la naturaleza del conocimiento, para que veamos qué cosa es conocimiento. El quinto, que es el currículum, contrastando la perspectiva secular y la perspectiva cristiana. Y el último son los métodos. Santiago dice, la ira del hombre no honra la justicia de Dios. Es decir, los métodos humanos no logran resultados divinos. Pero ahí estamos nosotros copiando a Carl Rogers con el conductismo, y a Freud con el psicoanálisis, y a Piaget con constructivismo, etc. En fin, es otra cosa. Pero ahí estamos, copiando, ¿sí? Ocupamos un método que tome estas cosas y entonces el docente enseña cristianamente. Y para el viernes, entonces hablaremos de ese tema. Vamos a orar. Yo les dije que les prometía que a las 8 me iba o me llevaba. Señor, te damos infinitas gracias. Estamos entendiendo que cada uno de nosotros, por la forma, nada más por la forma como vivimos, damos una lección y las acompañamos con palabras por la manera como reaccionamos o explicamos cómo estamos viendo lo que estamos viviendo. Cuando nuestros hijos nos oyen hablar de la iglesia, estamos dando una lección sobre eclesiología. Cuando los hijos nos oyen hablar sobre dinero, estamos dando una lección sobre economía. Cuando nos ven resolver los conflictos, estamos dándole una lección sobre cómo se manejan las relaciones de forma que te honre. Nos damos cuenta entonces que estamos enseñando permanentemente, constantemente. El dilema es que querramos hacerlo bien, respetando al mediador y honrando al mediador, no diciendo palabras que nuestro mediador no diría, no abordando las cosas con un enfoque con que el mediador no lo haría. Y por último, ya que esta noche, Señor, surgió eso aquí en este grupo, clamamos que levante, Señor, docentes cristianos, familias con esta preocupación interna, que les conduzca a la organización con el propósito de levantar un ejército de docentes cristianos que les apoyen en el cumplimiento de Efesios 6:4. Si eso se cristaliza en la forma de una escuela cristiana
o de un centro que dé apoyo a los estudiantes cristianos para que hagan sus tareas y sus proyectos y sus extraclases desde una perspectiva cristiana, o si desde los púlpitos los pastores ofrecen modelos de cómo abordar la matemática y la ciencia. Danos, Señor, todas las diferentes avenidas que existen, que hay, incluyendo homeschooling, para que se vea que la educación cristiana es la gran comisión. Bendice a cada hermano que esta noche ha tomado el tiempo para venir acá. Guárdanos y anímanos para estar mañana presentes. Bendice a la hermana Teresita, que hoy ha estado con nosotros, que no la esperábamos por su nombre, pero en tu gracia la has hecho compartir con nosotros esta sesión. Guarda nuestro sueño en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A todos un fuerte abrazo y bueno, nos despedimos unos de otros. Que pasen muy buenas noches, hermanos.